Juárez y su México, por Ralph Broder. 17. Segunda parte. La Guerra Civil. 1. Puesto en libertad el 11 de enero de 1858, Juárez salió del palacio con poco más que una educación liberal en su favor, pero esta, por lo menos, era completa. Al día siguiente, con el tiroteo del cuartelazo retruncando en las calles, salió de la capital, acompañado por Manuel Ruiz, y caminando a campo traviesa, huyendo de hacienda en hacienda, durmiendo en descampado, cogió el guayín del correo y llegó 8 días más tarde a Guanajuato, donde declaró establecido su gobierno. Ha llegado a esta un indio llamado Juárez, que se dice presidente de la República, informó un chismoso a otro en la capital. La frase era algo más que una chanza. Hasta donde alcanzaba la chismografía, no había llegado más que a esta. A pesar de su fama como gobernador de Oaxaca, autor de la primera ley de reforma, presidente de la Corte Suprema y ministro de Gobernación, tampoco le valían sus antecedentes en aquel trance, que un quidam de provincia era capaz de creer o de fingir creer, que era un desconocido, y su pretensión, una cosa inaudita en las peripecias de la política nacional. La política nacional, en aquel momento, era un cúmulo de incógnitas, explosivas todas, y todas marcadas con la fatídica letra X. Nadie sabía qué giro tomaría la situación, todas las sorpresas eran posibles, y si a un indio llamado Juárez se le ocurriera transitar por Guanajuato y decirse presidente de la República, pues, ¿por qué no? El cráneo de Hidalgo ya no se pudría en las alturas de la Alhóndiga. El quidam no era del todo tonto. Un mes después del golpe de estado de Comonfort, Juárez proclamó su gobierno en Guanajuato contra grandes obstáculos y con pocas seguridades. Su derecho legal descansaba sobre un código deshecho, la designación de un tránsfuga y el apoyo de una liga de gobernadores coligados en defensa de una constitución que, hacía 6 semanas, había convenido en infringir. Pero su derecho moral era la misma carga. Hijo de una raza acostumbrada desde los tiempos inmemoriales a cargar sin descanso, traía a las mientes su herencia al dictar su primer manifiesto. En condiciones sumamente difíciles, alcanzó el hijo de Guelatao la primera magistratura, dijo, y al evocar su origen, revelaba también su meta. La ruta de Guelatao lo había llevado lejos, pero al llegar a Guanajuato sabía a dónde se dirigía, gracias a la educación liberal ganada en el camino. Ignoraba lo que la suerte le deparara al día siguiente, pero sabía que tenía un destino. Sabía que la crisis señalaba la culminación del movimiento iniciado con el origen de la nación y que había repetido por 50 años las convulsiones abortivas de un pueblo resuelto a constituirse libremente. Sabía que era sumamente dudoso si la nación estaba destinada a avanzar o a recaer en su pasado insaciable. Sabía que para determinar el empuje colectivo, la iniciativa individual era indispensable, y que, al dar el primer paso, entraba en la sucesión lineal, no sólo de Comonfort, sino de Hidalgo y Morelos, Mora y Gómez Farías, insurgentes y reformadores cuyas vidas gastadas estaban invertidas en la suya, vedándole el fracaso. Herencia pesada, pero imperiosa e indeclinable, pues si el ejemplo de los predecesores que adelantaron la lucha era un incentivo, mucho más fuerte fue el acicate de aquellos que esquivaron la lucha o que se acodillaron con la carga. El más próximo era Comonfort, cuya flaqueza, más que una falta de convicciones o de carácter, era una lacra recurrente en todas las crisis revolucionarias de México. La debilidad de un hombre mal preparado para su cometido histórico y cuya claudicación le condenaba a cargar con la responsabilidad, según la sentencia de Mora, de los innumerables males de la tentativa que se hace sufrir a un pueblo, y estos no quedan compensados con los bienes que se esperan del éxito.
deficiencia compartida por toda la familia liberal, inmadura y mal equiparada para su misión, y obligada a ganar experiencia a costa del pueblo. La especialidad de los liberales es el talento de los prólogos. Las obras quedan truncas, pero los prólogos son divinos, decía Prieto. Y los prólogos costaban caro. Ya era tiempo de terminar la obra, tarea formidable entre todas, pero él tenía los motivos más imperiosos para emprenderla. El primer paso lo había dado al franquear el desliz a Comonfort y facilitar su caída. Sea que fuera reo de inadvertencia culpable, sea que pecara de remiso para eliminar el obstáculo, abrir paso al conflicto decisivo y llegar a la solución inevitable, sobre él recaía la responsabilidad de compensar la defección de Comonfort y de reivindicar la catástrofe por su propia conducta. De un hombre cargado de una tal suma de vida y tomando a cuestas un tal mandato, nadie podía decir que era una nulidad. Y al leer su primer manifiesto, que anunciaba el triunfo próximo de la democracia en México, hasta los ignorantes comenzaron a adivinar quién era Juárez. Su fuerza política, sin embargo, era todavía problemática. Quienes le otorgaron su papel histórico fueron los gobernadores, que constituían la fuerza efectiva en aquel momento, y que lo apoyaban provisionalmente, en función de presidente sustituto, como término medio entre la convicción y la confianza que les inspiraba, hasta el restablecimiento de la paz y la convocación de una convención encargada de elegir un presidente constitucional, cuando se daba por supuesto que la selección natural designaría a Doblado. Gracias a la abnegación de Doblado, Juárez no tropezó con un obstáculo imprevisto entre los aspirantes al poder. Aquel problema quedó resuelto, hasta donde fuera posible resolver tales problemas, por la previsión de otros 8 gobernadores. El triunfo de la disciplina o de la discreción sobre la popularidad era la primera victoria, y una victoria importante, de la causa liberal en 1858. Pero la designación de Juárez para encabezarla representaba el triunfo de la legalidad más bien que un tributo personal. El sustituto era un maniquí de la legalidad, cuyo mayor mérito era la falta de celos que inspiraba, y una incógnita para sus patrocinadores, y hasta la lealtad de la Liga de la Constitución era dudosa, ya que 2 de sus miembros, Doblado y Parrodi, figuraban entre los presuntos cómplices del golpe de Estado del finado Comonfort. Pero la media vuelta de la Liga dio impulso al Partido Liberal, desconcertado y dividido por la defección de Comonfort, y al declarar establecido su gobierno en Guanajuato, Juárez disponía de suficiente fuerza política y magnetismo moral para atraer a sus congéneres. Sus amigos no ignoraban sus antecedentes, y de los derrotados en el Congreso Constituyente que invocaban su nombre como sinónimo del hombre de corazón que no temía las consecuencias de sus iniciativas, algunos siguieron el ejemplo del hombre ley. Ocampo, Prieto, León Guzmán y Manuel Ruiz formaron su gabinete en Guanajuato. Exgobernadores, exministros, exdiputados, todos ejercían las funciones de un gobierno en exilio con atribuciones puramente nominales. Y para esta tenue armazón de gobierno civil, la Liga proporcionaba el apoyo militar. La coalición abarcaba 10 de los estados concéntricos de la República: Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, colocados de tal manera que formaban un cordón capaz de sofocar el cuartelazo en la capital con una acción rápida y coordinada. El general Parrodi, designado jefe supremo de la Liga, logró reunir una fuerza de 7,000 hombres en 7 semanas, con ayuda de sus colaboradores más activos: Zamora en Veracruz, Doblado en Guanajuato, Degollado en Michoacán y Arteaga en Colima, y formó un plan de campaña basado en una serie de retiradas simuladas con el objeto de distanciar al enemigo de su base y facilitar el ataque a la capital por los confederados. Conforme al plan, la sede del gobierno civil fue trasladada a su propia capital, y al llegar a Guadalajara a mediados de febrero, las disposiciones de Parrodi parecían tan acertadas y el triunfo tan seguro,
que Juárez expidió una proclama en que se comprometía a convocar al Congreso y a celebrar elecciones presidenciales, y manifestaba su confianza en el resultado con la declaración de que su único deseo era el de renunciar al poder tan pronto como lo permitiera el breve periodo de su administración interna. Pero Parodi propuso, y el dios de la guerra dispuso, de otra manera. El 11 de marzo se libró la batalla decisiva en el campo de Salamanca contra un enemigo numéricamente casi igual, pero muy superior en ciencia militar, y el resultado fue una derrota desastrosa de las fuerzas constitucionalistas. Parodi se replegó sobre Guadalajara con 2000 hombres, y lo que logró salvar de su parque. Pero doblado, firmó una capitulación que lo eliminaba a él, a su contingente y a su estado de la lucha. La derrota se supo en Guadalajara 2 días después de la batalla. Prieto quedó muy impresionado por la sangre fría del presidente y la frase gallarda con que recibió la mala noticia. Guillermo, le dijo, nuestro gallo ha perdido una pluma. Pero poco hubiera importado la serenidad oficial del presidente si no hubiese sido apoyada por una prueba de entereza física mucho más apta a llamar la atención de los civiles en aquel trance. Al amanecer del día siguiente, la guardia del palacio se amotinó y tomó presos al presidente y a los ministros. Esta reacción era la primera indicación de la gravedad del desastre de Salamanca. Sin embargo, los amotinados no sumaban más que una sola compañía. La alarma se difundió. Las tropas leales ocuparon los edificios contiguos, poniendo sitio al palacio, y los rebeldes, para aumentar sus filas, abrieron la cárcel y apostaron a los presidiarios en la azotea. Uno de ellos, sentado en un ojo de buey que dominaba el cuarto en que se encontraban los presos, apuntó sobre Juárez y se divirtió dirigiéndole un fuego granado de bravatas hasta que cayó, acallado por los balazos de los sitiadores. Ninguna impresión produjo aquel conservador encumbrado sobre el presidente, y menos aún aquellos que siguieron al hombre perdido. El comandante rebelde, avisado de la aproximación de Parodi con 2000 hombres, ofreció a los presos la vida salva a cambio del cese de fuego de los leales y de la retirada garantizada de los suyos. El presidente contestó que, estando preso, carecía de autoridad para dictar órdenes, y le invitó a hacer lo que mejor le pareciera, ofreciendo su vida a cambio de la libertad de sus compañeros. Pero, después de una discusión general, acabó por convenir, a ruego de los demás, en una tregua, y se prolongó el breve periodo de su administración interina. Las trompetas parlamentaron y los intermediarios se reunieron en un convento contiguo. Pero mientras se entablaba la discusión, un oficial de los leales, ignorando la tregua, lanzó un ataque por sorpresa al palacio. El ataque fracasó, pero produjo una pandemonium en el palacio y una efusión literaria. Prieto estaba encerrado en una pequeña pieza, preparando un manifiesto para el presidente. Privado de luz y de libertad, las tinieblas en que estaba hundido, dijo, exageraban a mi mente lo que acontecía. Su mente era una placa sensible, y en aquella cámara oscura el tumulto quedó grabado tan imborrablemente que 20 años más tarde recordaba siempre las imágenes que relampagueaban ante su vista al clavar los ojos en la cerradura. Un hilo de luz entrecortado por sombras frenéticas corriendo ante la puerta, fragmentos de un caleidoscopio hecho pedazos, presidiarios desguindándose de la azotea, con cuchillos entre los dientes, disparos y gritos incitándolo para que se escapara, una combustión de voces y visiones tan dinámica que le prestaron fuerza para derribar la puerta y prorrumpir en el pandemonio. Acercándose a los cabecillas, reconocibles de lejos por un cura desaforado que los arengaba, y preso de una exageración heroica, Prieto irrumpió la arenga, pidiendo el derecho de compartir la suerte del presidente, y recibió una bofetada que lo dejó sin sentido. Pero al reincorporarse, se encontró con sus compañeros. Juárez se conmovió también muy impresionado porque me honraba con tierno cariño. Se dio cuenta vagamente
de una sala con columnas y un estado lleno de presos que también habían perdido toda noción del tiempo y del espacio, porque se había anunciado que los fusilarían dentro de una hora. Se puso a contarlos y llegaban a 80. Se puso a recordarlos y llegaban a nada. A ambos lados del estrado vio dos pequeñas piezas, pletóricas también de compañeros que se habían refugiado en la penumbra. Algunos, como Ocampo, escribían sus disposiciones. El señor Juárez se paseaba silencioso, con inverosímil tranquilidad. Yo salí a la puerta a ver lo que ocurría. Y luego el torbellino de sus impresiones, subiendo convulsivamente, lanzó una velocidad vertiginosa que borró todo menos su pulso delirante. Una voz tremenda, salida de una cara que desapareció como una visión, dijo en la puerta del salón: «Vienen a fusilarnos». Los presos se refugiaron en el cuarto donde estaba el señor Juárez. Unos se arrimaron a las paredes, los otros como que pretendían parapetarse en las puertas y las mesas. El señor Juárez avanzó hasta la puerta. Yo estaba a su espalda. Los soldados entraron al salón arrollando todo. Aquella terrible columna, con sus armas cargadas, hizo alto frente a la puerta del cuarto, y sin esperar más, y sin saber quién daba las voces del mando, oímos distintamente: «Al hombro, preparen, apunten». Y luego, todos sabían quién era Juárez. Como tengo dicho, el señor Juárez estaba en la puerta del cuarto. A la voz de «apunten», se asió al pestillo de la puerta, hizo atrás su cabeza y esperó. Los rostros de los soldados, su ademán, la conmoción misma, lo que yo amaba a Juárez, yo no sé, se apoderó de mí algo de vértigo, o algo de que no me puedo dar cuenta. Rápido como el pensamiento, tomé al señor Juárez de la ropa, lo puse a mi espalda, le cubrí con mi cuerpo, abrí los brazos y, ahogando la voz de fuego que tronaban en esos momentos, grité: «Levanten esas armas, los valientes no asesinan». Y hablé yo no sé qué hablaba en mí que me ponía alto y poderoso. Veía, entre una nube de sangre, pequeño todo lo que me rodeaba. Sentía que lo subyugaba, que desbarataba el peligro, que lo tenía a mis pies. A medida que mi voz sonaba, la actitud de los soldados cambiaba. Un viejo de barbas canas que tenía enfrente y con quien me encaré, diciéndole: «¿Quieren sangre? Bébanse la mía». Bajó el fusil, los otros lo mismo. Entonces vitoreé a Jalisco. Los soldados lloraban, protestando que no nos matarían, y así se retiraron como por encanto. Juárez se abrazó de mí. Mis compañeros me rodeaban, llamándome su salvador y salvador de la Reforma. Mi corazón estalló en una tempestad de lágrimas. Desarmado el pelotón, se reanudaron las pláticas y las negociaciones llegaron a feliz término. Los amotinados se retiraron de la ciudad. La verbosidad del poeta prestó un servicio señalado a la causa liberal, no menos notable porque él resultó el héroe de esa hora histérica. Notable también, por el contraste con esta efusión literaria, era la nota breve y lacónica con que Juárez apuntó el dato histórico en su diario. El día 13 se sublevó la guardia del palacio y fui hecho prisionero de orden de Landa, que encabezó el motín. El día 15 salí en libertad. Y eso fue todo. De la intervención de Prieto, ni una palabra. Oportuno por su valor político, el bautismo de fuego en Guadalajara dio al gobierno el lustre que tanta falta hacía a los civiles en aquella coyuntura. La entereza y la ecuanimidad del presidente nulificaron una de sus dificultades iniciales. Entre el 13 y el 15 de marzo, el hombre de corazón venció al maniquí de la legalidad, y al dictar una proclama al ejército 2 días más tarde, no había nada de valor postizo en las palabras con que el jefe de gobierno exhortaba a los combatientes a seguir popularizando el heroísmo, vulgarizando el sentimiento de la gloria y reviviendo escenas que están iluminadas por los nombres de los caudillos de 1810. Y al mismo tiempo, en un manifiesto a la nación,
despreciando la derrota en Salamanca y reafirmando su fe en el triunfo de la democracia en México, el presidente se expresó en primera persona: perdamos o ganemos batallas, perezcamos a la luz del combate o en las tinieblas del crimen, los que defendemos tan santa causa, ella es invencible. La desgracia de Salamanca no es más que uno de los azares harto comunes en la guerra. Pueden seguírsele otras, puesto que apenas hemos abierto la nueva campaña. Puede verse el país ensayando volverse pupilo de 1821, como lo pretenden sus 1000 voces reconocidos por ineptos tutores. La democracia es el destino de la humanidad futura, la libertad su indestructible arma, la perfección posible, el fin a donde se dirige. Con estas creencias que son la vida de mi corazón, con esta fe ardiente, único título que enaltece mi humilde persona hasta la grandeza de mi encargo, los incidentes de la guerra son despreciables. El pensamiento está sobre el dominio de los cañones. Estas palabras, que hubieran sido convencionales 5 días antes, pronunciadas por un hombre que acababa de bautizar su fe en la magna democracia de la muerte, llevaba un acento de indisputable autoridad personal. El poder, empero, era más remoto y problemático que nunca. El 18 de marzo, Parodi llegó a Guadalajara, seguido por el enemigo victorioso, y aconsejó la recapitulación. El motín en Guadalajara era sintomático de la reacción inevitable en toda la región, al revés inicial en Salamanca, y como Landa esperaba refuerzos a solo 10 leguas de distancia, se tomó la decisión, a pedido de Parodi, de poner al gobierno fuera del alcance de las operaciones militares. Con una pequeña escolta de 90 hombres, el presidente y los ministros salieron para Colima al amanecer el día 20. Por la tarde lo atacó Landa en el pueblo de Santa Ana Acatlán. La superioridad numérica del enemigo era indisputable, y aunque la escolta rechazó el ataque hasta el anochecer, no cabía duda de que, al renovar el combate en la mañana, pese a la superioridad del pensamiento sobre el dominio de los cañones, los exponentes estaban destinados a sucumbir. Sin esperanza y sin peligro de salir con otra proeza de Prieto, el presidente propuso que los ministros se alargasen durante la noche, quedando él con la escolta a compartir su suerte. Pero los compañeros rechazaron la idea con indignación. Bajo las sombras de la noche, todos salieron de la emboscada y, siguiendo a campo traviesa, llegaron 5 días más tarde a Colima. En Colima se enteraron de la caída de Guadalajara y de la rendición del ejército constitucional, sin resistencia por Parodi. La gravedad de la derrota en Salamanca era patente. 2 de los gobernadores de la Liga estaban fuera de combate y sus estados en poder del enemigo. Y ante la necesidad de reformar el plan de campaña, se adoptaron 2 resoluciones, ambas de graves consecuencias en lo sucesivo. En sustitución de Parodi, se nombró ministro de la guerra, encargado de las operaciones en el interior, a Santos de Gollado, y como sede del gobierno civil se escogió a Veracruz. Además de ofrecer un refugio seguro para el gobierno, Veracruz tenía varias ventajas estratégicas. Baluarte liberal, controlaba los ingresos de las aduanas, dominaba el acceso a la capital del lado de la costa y las comunicaciones con el exterior, y formaba, por lo tanto, una base importante para la prosecución de la guerra. Pero de ahora en adelante, la autoridad civil y el mando militar quedaban separados por una distancia que dificultaba su colaboración, dividiéndolos efectivamente en 2 esferas distintas, virtualmente independientes el uno de la otra. De Colima, los refugiados siguieron a Manzanillo, donde debían embarcarse en un largo viaje marítimo para llegar a Veracruz, y en Manzanillo, Prieto disfrutó de una experiencia apenas inferior a su día de gloria en Guadalajara. Para entonces, los ministros llevaban el apodo popular de familia enferma, por su lastimoso estado político y por la costumbre que tenían de viajar en un coche con las cortinas bajadas. Tan lastimoso era su aspecto, que Prieto los comparaba a una compañía de cómicos de la legua, sin público y sin recursos, pero formaban, por lo menos, una familia, y como tal disfrutaban de algunos privilegios negados a gobiernos más felices. Prieto se hallaba enfermo en realidad y muy deprimido por el ambiente de Manzanillo,
que era en aquel entonces una playa casi desierta en donde la fiebre se enseñoreaba. Sin más recreo que una tienda de leña habitada por unos alemanes que no interrumpieron su ensueño sino para agotar toneladas de cerveza o hacer excursiones a la aduana. El único encanto de Manzanillo era el mar, que nunca había visto antes, y el poeta suspiraba por un soplo de aire salino, pero andaba tan mal que sus piernas le negaban el servicio acostumbrado, y tuvo que pedir la colaboración del gobierno para levantarle el ánimo. Juárez y Ocampo, haciéndole sillas de manos, lo llevaron a pasear por la playa, yendo yo orgulloso y triunfal, y con el alma luminosa dentro del pecho, más feliz que sobre el primer trono del mundo, con uno de los comparsas de la legua, haciendo farsas por delante y la familia oficial a la zaga. De repente volví a los ojos y me sorprendieron las brillantes huellas que iban dejando mis conductores. Eran los efectos del fósforo. Alegres con mis sorpresas, los acompañantes de mis amigos restregaban la arena con las manos y las esparcían refulgente como polvo de luceros. Nada más fácil que prescindir de la formalidad en aquellos parajes, y Prieto era el más informal de los mortales, pero nunca olvidó el encanto de ese desfile fantástico y el privilegio de aquel paseo oficioso, porque su alma era toda fantasía, efusión y fraternidad, y la vuelta por la playa se volvió un viaje infinito en el espacio y una visión interminable en el tiempo. Aún no formaba la familia enferma un desfile fúnebre, y allá, en las orillas del Pacífico sonoro, el mundo, más aún el universo, era suyo. Y por algunas semanas más, en Manzanillo finalizaba una aventura, la guerra, y se iniciaba otra, la gran aventura de la amistad con los prohombres de la Reforma, y esta también dejó huellas luminosas en la memoria del poeta. A la peregrinación por tierra siguió un mes de migración por mar, barloventeando de Manzanillo a Panamá, de Panamá a Cuba, de Cuba a Nueva Orleans, de Nueva Orleans a Veracruz. Y el lapso pasado en alta mar era la etapa más feliz concedida al gobierno liberal. Largos días ociosos, sin novedad, sin cuidado, sin responsabilidades, sin contacto con el mundo, sin ocupación más que la cotidiana de conocerse mejor los unos a los otros, lo mismo que en México o en cualquier parte del globo terráqueo. Y Prieto era el hombre más indicado para conservar el recuerdo de aquellas horas de intimidad cordial. Un poeta tenía un elemento de importancia para contribuir a la formación de un movimiento popular en México. Las revoluciones que cantan son las que triunfan, pero su talento, lo mismo que su carácter, era modesto, y aunque tenía una vena fácil y copleaba con fervor. Prieto cantaba mediocremente. Su verdadera vocación era otra. De origen humilde, dio voz al alma popular por su genio sociable y su talento tenaz e intenso para la amistad. Las ideas que amaba, las amaba personificadas, y su carrera era toda una teoría de amistades ardientes con los protagonistas de la causa liberal. Entusiasta nato, concebido para fraternizar, nutrido por sus propios fervores y consumido por una sed de sentimiento insaciable, prodigaba su cariño a uno tras otro de los prohombres que le simpatizaban, y desempeñó su papel en el movimiento, reflejando sus personalidades en un espíritu impresionable y conmemorando a sus héroes con una devoción que prestó un servicio a la posteridad. Su nombre de pluma, Fidel, era un acierto, y también lo fue el título que puso a sus versos, La Musa Callejera. Mucho antes de llegar a Manzanillo, tenía formada una colección de ídolos. El primero era Ocampo, con quien se hermanó y que lo honraba con una tierna amistad. A pesar de las diferencias de origen, de educación y de posición social que los distanciaban, las artificiales se fundieron en su fe común, así como las auténticas de temperamento y mentalidad, aunque a veces el poeta se desconcertaba con las críticas a su estilo del purista, y al ser reprobado por una palabra chocante, chirriaba como un pájaro irritado, privado de su cantar. Enseguida se posó sobre Doblado, luego sobre Degollado, y por último en Juárez. Este era el último, porque era el más difícil de apropiarse,
pero ante el pelotón de Guadalajara, Prieto se adueñó del presidente en cuerpo y alma. Por eso fue tan memorable la vuelta por la playa en Manzanillo, sentado en las palmas de las manos de su primer héroe y del último. Arrellanándose en sus brazos, frisaba el quinto cielo de su carrera sentimental. Pero faltaba algo todavía para alcanzar la quintesencia misma. Días hubo y meses y años en la vida de sus héroes que le echaban de menos, experiencias que no conocía, penalidades que no había compartido, una satisfacción imposible, pero hasta lo imposible le fue otorgado también. En Nueva Orleans, la comitiva se alojó en una posada en donde Juárez y Ocampo pasaron sus días de destierro, y ahí, charlando de los tiempos idos y de los días por venir, Fidel logró llenar el vacío. Una vez restablecida la continuidad de su asociación, nada era capaz de borrarlo. Para el poeta no tenía principio ni fin. Recuperar el pasado, detener la fuga del tiempo, retenerlo, perpetuarla, tal fue su don de poeta, su genio de amigo y la facultad que a él también le aseguró una relativa inmortalidad. Para el amigo, el tiempo no existía materialmente, y gracias a su memoria tenaz, siempre lograba revocar su vuelo fugaz y subsanar sus destrozos efímeros. 30 años más tarde, de paso otra vez por Nueva Orleans, se fue en busca del sitio, pero en vano, todo se había esfumado, o su facultad infalible le había traicionado al fin. Mas se negó a dudar, olvidarse era morir. Con 2 compañeros que conocieron a la familia enferma en 1858, siguió rastreando, y en una de las noches más sombrías en que nos retiramos de la Levé, alguien torció por una callejuela que parecía en acecho de la calle, tan oscura que nuestras sombras parecían comunicarle luz. La mayor parte de las que podían parecer habitaciones eran bodegas, y los que algún temerario hubiera sospechado tránsitos eran caminos excusados de las ratas, dominadoras absolutas de aquel nauseabundo terreno. Bajo aquellos tejados, entre aquellos callejones, entre aquellos cajones, arpilleras y barrilaje amontonado, vimos un farolillo colgado, pero colgado como para poner en suplicio la luz. Por un movimiento indeliberado, penetré a donde estaba ahorcándose de un cordel la luz, como queriendo suicidarse, y a su luz, en aquel patio extraño, descubrí medio borradas las letras que en otro tiempo eran el aviso triunfal de Barranda House. ¿Casualidad o fatalidad? ¿Fue un movimiento indeliberado el impulso que le llevó a sesgar por acá? Preso de una agitación febril, llamó a sus compañeros. «Vengan ustedes», les gritaba, «vengan aquí. Aquí tienen ustedes la habitación de Juárez». Más delante estaba Ocampo, León Guzmán, Cendejas y yo por aquel corredor. En esa extremidad pasaba sus horas Manuel Ruiz, y estos recuerdos iluminaban mi alma y exigía mi voz cariño y homenaje a los hombres eminentes que en primera línea figuraron en la gran epopeya de la Reforma. ¿Para qué había sobrevivido él, que se llamaba Fidel, si no fuera para devolverlos al porvenir al cual pertenecían ya en vida? Y allí mismo, en aquel inmundo callejón sin salida, se puso a oficiar y a poblar las tinieblas con las sombras de sus antiguos habitantes. Uno tras otro salieron de la cámara oscura de su memoria, engrandecidos contra el fondo del tiempo ígnaro. Juárez, con toda su elevación, se imponía a mi memoria, su frente despejada y serena, sus ojos negros, llenos de dulzura, su impasibilidad de semblanza, su cuerpo mediano, pero desembarazado y airoso, su cabello lacio y como de azabache, cayendo en abiertos hilos sobre su frente. Todo quería se apareciese a los demás. Luego Ocampo, remedaba yo a Ocampo con su largo cabello cayendo hacia atrás, su faz redonda, su nariz chata, su boca grande pero expresiva, su palabra dulcísima y sus manos elocuentes, porque accionaba de un modo que las manos eran el complemento y la acentuación de la palabra. La alucinación tomaba cuerpo, y antes que volviera a desvanecerse, se apresuró a enfocar la atención de sus acompañantes
sobre aquel que, aún en vida, siempre iba retirándose. Su aspecto oficial, todo el mundo lo conocía, pero pocos su manera de ser en la intimidad. Juárez, en el trato familiar, era dulcísimo, cultivaba los afectos íntimos, su placer era servir a los demás, cuidando de borrar el descontento hasta en el último sirviente. Reía oportuno, estaba cuidadoso de que se atendiera a todo el mundo, promovía conversaciones joviales y después de encender callaba, disfrutando de la conversación y siendo el primero en admirar a los otros. Jamás le oí difamar a nadie, y en cuanto a modestia no he conocido a nadie que le fuera superior. La vena abundante de sus recuerdos subió incontenible, siguió hablando, hablando como hablara aquel día en Guadalajara, sin saber cómo ni por qué, ni qué hablara en él que le ponía tan alto y poderoso, pero dominando otra vez a la muerte con el verbo, y recogiendo el polvo mortal, le insufló su aliento y le obligó a volver a ser lo que fue en 1858. La corriente de sus recuerdos absorbía todo a barrisco, porque la inteligencia del intérprete era porosa y fofa como una esponja. Profusas sus percepciones, eran difusas, pero todo obedecía a una tendencia amplia y comprensiva, y nada se perdió, por parvo o intrascendente que fuera. De aquellos tiempos, pero ¿qué significaba el tiempo donde el pasado y el presente y el futuro ya se habían confundido para siempre? Le quedaban todavía algunos cuentos que recordar para redondear el recorrido. El mejor era la gran aventura en Guadalajara, que para entonces no era más que una anécdota, pero que era cosa de oír, ya que Fidel figuraba en la historia por derecho propio, y no el peor era una anécdota que cobró brillo también por su narración, pero en la cual el poeta figuraba por faltarle, por una vez, la palabra. Al embarcarse para Veracruz, Ocampo lo encontró muy abatido, lamentando una pérdida penosa. Acababa de improvisar una idea a la costa americana, que salió tan insípida como el paisaje. Por más que la cortejaba, la musa no soplaba. Pero en aquel momento salió una señora a la cubierta y Ocampo, siempre atento al sexo, codeó al compañero, murmurando, la musa, mientras que Juárez, picando de repente en poeta, entonó un retintín que recordaba sus lejanos días de colegio. La señora musa, musé, y el señor dominus, domini, se fueron al templum templi y al oír el sermo sermonis. Tan pocas oportunidades tuvo el presidente de brillar en historia, promoviendo conversaciones joviales, que valía la pena, sin duda, conservar el eco de aquella. Muy pronto el viento se lo llevó, las gaviotas se alejaron y se acercaba otra vez la sombra del seminario. Las vacaciones tocaban a su término, el ritintín evocaba el sermón, recordando a todos el fin de una educación liberal. Y al llegar a Veracruz y volver a la lucha con la gramática latina, la formalidad se impuso otra vez a la familia oficial. 6 semanas pasadas lejos del campo de batalla eran un lapso largo y peligroso en la vida de un gobierno combatiente, bastante largo para merecer el olvido y la muerte. Al darle la bienvenida en Veracruz, el gobernador dejó entender que la presencia del señor presidente no era indispensable para la prosecución de la guerra, aunque el ardor de los combatientes cobraría ímpetu, sin duda, presenteando la contienda su excelencia. Con una palabra más, el discurso hubiera sido un sermón. Con una palabra menos, hubiera relegado al gobierno a la sombra, donde salía sobrando. Pero la banda tocó diana, el público aclamó al presidente, y una muchedumbre, pisando sus talones, lo acompañó a su domicilio. Allí se verificó el último de los pequeños incidentes que lo encariñaban con su familia oficial. El ama de llaves, una negrita de la costa, vio al presidente por primera vez al amanecer del día siguiente, cuando él subió a la azotea pidiendo agua para su aseo, y tomándolo por un mozo presumido que tomaba las cosas con frescura, lo mandó salir por sí a atender a sus quehaceres. Lo que hizo el regañado, como tantas veces lo había hecho antes de entrar al servicio público, y no fue
hasta la hora de la comida, cuando la negrita se dio cuenta de su error. Entonces, viéndolo sentado a la cabeza con los señores, puso el grito en el cielo y huyó de su presencia, persignándose entre la hilaridad de los comensales. Buen provecho sacó el señor presidente del incidente, de todo cuanto se discurría sobre él en la plaza. Esta hablilla alcanzó la mayor difusión y la mayor popularidad, circulando en varias versiones y andando en lenguas como una leyenda. Le valió el aura pública de los humildes y lo acercaba al pueblo que representaba. Escaseaban las anécdotas. El presidente se prestaba poco al parlotear, y por eso los cuentos que Prieto se dedicó a recoger tenían un valor doble, el de la carestía y el de la semblanza. Triviales en sí, pero no insignificantes. Todos tenían un aire de familia, y, revelando su origen en su misma modestia, servían para justipreciar el carácter del presidente. Cualquiera que fuesen sus obligaciones, la gama era amplia, desde la democracia de la muerte en Guadalajara hasta la democracia doméstica en Veracruz. Cumplía dignamente con su cargo, y sus compañeros apreciaron esa facultad, la única indisputable que tenía por entonces, durante el largo recorrido en que le trataron familiarmente. Y por eso no fue malgastado el tiempo que le aseguró el respeto y la confianza de su familia oficial, siendo la familia el vínculo fundamental de la vida mexicana, más fuerte aún que los lazos de religión o de política, y tan válida tratándose de familias oficiales como de las naturales. Pero al llegar a Veracruz, las obligaciones del presidente se volvieron más pesadas. Prieto había acertado al vaticinar que, con la legalidad por consigna del movimiento, el poder vendría indefectiblemente a manos de Juárez, y que todos tendrían que seguir el empuje moral que estaba en el instinto popular. El instinto popular era certero, estable e inequívoco, y todo lo que se apartaba de él, extraviado, efímero y migratorio, y en 6 semanas aquel instinto se había extendido intensiva y extensivamente. Parrodi y Doblado se habían retirado de la lucha, pero la liga quedó en pie y ensanchaba su territorio. Santiago Vidaurri, el gobernador de Coahuila y Nuevo León, levantaba un ejército. González Ortega, el gobernador de Zacatecas, reclutaba contingentes frescos. En Colima, Santos Degollado organizaba sus fuerzas para emprender la reconquista del terreno perdido. No todo lo perdido era por mal. Antes de dar la batalla de Salamanca, se creía que la campaña sería breve y fácil, pero después de la caída de Guadalajara, se sabía que una lucha prolongada y desigual estaba por delante. Se había perdido la primera batalla, es decir, se había perdido la posibilidad de sofocar un cuartelazo antes que se transformara en guerra civil, y la guerra civil, larga, ardua y agobiante, era la penalidad del revés inicial. Pero se había perdido una ilusión y ganado, en cambio, un incremento de moral, de determinación, de fuerza. El impulso popular, difundiéndose y fortaleciéndose, gravitaba en torno del gobierno que representaba y del presidente que polarizaba el ánimo popular. El giro tomado por la guerra puso fin a la teoría, si es que jamás se la sustentara en serio, de que Juárez representaba solo una fórmula de transición. Estaba en el poder por la duración de la guerra, y su administración interina se prolongaba indefinidamente, porque, pasado el prólogo de la lucha e iniciada la obra por emprender, ya no figuraba como sustituto para algún sucesor acreditado como Doblado, sino para sus predecesores populares, Hidalgo y Morelos, Mora y Gómez Farías. Tanto fue así, y tan permanente se sabía, que asentó casa en Veracruz y mandó venir a su familia, y su esposa le aportó una dotación de fuerza que le hacía falta, ya que ella sabía, más que nadie, y mucho antes de su familia oficial, quién era Juárez.